Bienvenidos a esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela, Venezuela es noticia. Y siguen las protestas en las calles, los profesores siguen protestando y esta vez lo hacen los profesores universitarios que protestan en la UCB para exigir esas reformas laborales y además esos derechos laborales que tienen. Así los diferentes líderes sindicales y gremiales presentes pues han ratificado esa convocatoria de esa marcha nacional para el día jueves 11 de agosto, que tiene como objetivo solicitar a las diferentes autoridades competentes anular ese instructivo de ONAPRE. Profesores y trabajadores universitarios pues se concentran el día de hoy en la plaza recordando que se debe respetar la autonomía universitaria y además exigir los derechos laborales, es lo que están pidiendo en la plaza del rectorado de esta universidad central. A la protesta se unieron trabajadores de otros sectores de la educación, de la salud y además empleados gubernamentales que se han visto totalmente afectados por las diversas políticas emitidas en los últimos años por la Oficina Nacional del Presupuesto, por la ONAPRE. Estudiantes universitarios también estuvieron presentes y están presentes en esta manifestación para apoyar así esta lucha de todos los docentes, de todos los trabajadores, de esos trabajadores públicos por esas mejoras salariales. Durante la actividad pues se ha realizado y que se ha realizado a través de esa asamblea pública y se ha realizado con un gran objetivo, con ese objetivo de evaluar y proponer unas nuevas acciones de protestas para los próximos días. Estos líderes sindicales y gremiales pues han presentado la convocatoria. Les recuerdo, la convocatoria que han presentado estos líderes, estos docentes, pues se ha presentado para el 11 de agosto, que tiene como objetivo solicitar a las diferentes autoridades competentes que se anule ese instructivo ONAPRE y que se haga el pago completo por concepto de esas vacaciones de todos los empleados públicos. Asimismo, también en esta nueva acción que se da en las calles y que la exigen los trabajadores, pues exigen que se cumplan las convenciones colectivas y además que se liberen a los dirigentes sindicales presos por estar precisamente en las calles exigiendo que se les cumpla, que se les respete, que se den las acciones reales para ellos poder tener esos sueldos dignos, para esas vacaciones que son tan merecidas. Eso es lo que se viene manifestando. También en medio de esa manifestación se suma a realizar diversos estados que lo han hecho a través de diferentes estados en el país desde hace semanas con la misma motivación. Durante esta actividad, diversos líderes gremiales dijeron, o sea, se han manifestado y siguen mencionándose y lo han hecho también a través del Nacional, que harán acciones de calle hasta que las autoridades cumplan con todas esas exigencias. De lo contrario, evalúan la posibilidad de irse a un paro nacional. Esto es lo que vienen mencionando estos diferentes gremios que han mencionado que de no cumplirse, del gobierno no cumplirles, pues se van a ese paro nacional. Nos vamos a la pausa comercial y musical, ya regresamos. Seguimos acá en Siempre Venezuela, Venezuela siempre es noticia, en este segundo segmento. Recordemos que para el día de ayer se tenía presupuestado la audiencia de Javier Tarazona, de Fundarredes, y lamentablemente siguen cometiéndose las diferentes irregularidades. Nunca se dan los procesos en las fechas estipuladas, en las fechas que se han programado. Nuevamente se suspende esta audiencia de estos activistas de Fundarredes. Más temprano la delegación de la Unión Europea en Venezuela ha expresado esa grave preocupación por la salud de Javier Tarazona. Recordemos que Javier Tarazona tiene un estado de salud bastante complejo. El director del Foro Penal, Gonzalo Imiot, ha informado que por una incidencia por parte de la defensa se suspendió la audiencia de Javier Tarazona, la de Rafael Tarazona, Omar de Dios García, quienes son esos activistas de Fundarredes. Tipo 5:30 de la tarde, tras un planteamiento de una incidencia de cargo de la defensa, se suspendió esa audiencia de juicio
de estos activistas de Fundarredes, y eso se dio en horas de la tarde-noche ayer, cuando pues nuevamente se reprograma esta audiencia. ¿Y para cuándo se reprograma y se reanuda esa audiencia? Para el 16 de agosto. Más, como mencionaba al inicio, la delegación europea en Venezuela instó a las diferentes autoridades a respetar ese debido proceso, expresó la gran preocupación, especialmente por la vida de Javier Tarazona, quien lleva más de 400 días detenidos, acusado de terrorismo, incitación al odio y además traición a la patria. Tras esos 400 días de detención, la Unión Europea y los diferentes miembros presentes en Venezuela pues han llamado al respeto y al respeto de ese debido proceso de Javier Tarazona, y lo han hecho a través de la cuenta en Twitter. También la Unión Europea en Venezuela ha destacado el estado frágil de Tarazona, ha exhortado a todas las autoridades a permitir ese acceso al Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para así poder comprobar el estado en que se encuentra este activista. Esto vuelve nuevamente a la palestra pública el hecho de la suspensión, de suspender estas audiencias públicas. Seguimos con más información. El Parlamento colombiano plantea un diálogo binacional. Así, el Parlamento de Colombia propondrá el día de hoy ante la Asamblea Nacional de Venezuela, electa en el año 2020, iniciar un diálogo binacional. Vamos a proponer esta agenda a la Asamblea Nacional de Venezuela por parte de este diálogo de los dos congresos. Es lo que ha declarado Gloria Flores, quien es una senadora colombiana por Pacto Histórico, y además lo ha hecho a través de una entrevista que ha concedido a Unión Radio como presidenta de la Comisión Segunda de Política Exterior y además de Defensa del Parlamento de Colombia. Ha indicado que el día de hoy será ese día para dar ese comienzo a esa nueva etapa de esas relaciones de hermandad entre el país venezolano y Colombia, y poder así unir a estos dos pueblos. Hay que establecer una agenda común con el propósito de romper con la tendencia de tomar decisiones desde el eje Bogotá-Caracas y no escuchar a los territorios fronterizos, gremios económicos y además pueblos que habitan en las fronteras, mirar cuáles son esas necesidades y además mirar también cuáles son esas propuestas, es lo que ha ratificado. También ha indicado que el gran interés de la comisión que ella misma preside pues es fortalecer la presencia del Estado colombiano en el exterior, por lo que pues se den así unas metas para robustecer al Estado de gobierno de Gustavo Petro en medio de esas alianzas que se van a realizar con Venezuela, con quien siempre pues se han mantenido unidos en unos lazos de amistad y de fraternidad. Esto es lo que viene mencionando esta funcionaria colombiana de Pacto Histórico, Gloria Flores. Vámonos a la pausa comercial y musical, ya regresamos. Seguimos acá a través de esta señal. Más de 600 fallas eléctricas al día existen en el país. El Zulia, el Táchira y el Mérida pues siempre se ven sin luz. Así, los venezolanos vienen registrando un promedio de 655,64 fallas eléctricas cada día, según los datos suministrados AF por el Comité de Afectados por Apagones. Este ente independiente ha computado 20.325 interrupciones de ese servicio durante el mes de julio, y con esas fallas eléctricas los cortes aumentaron el mes pasado en un 21% con respecto al mes de julio del año 2021, cuando se registraron 16.768 fallas para un total de 81.878 interrupciones al servicio durante los primeros 7 meses de este año en curso, según lo viene mencionando el comité. Estas regiones fueron seguidas por el estado Guárico, donde se presentó al menos 1.002 afectaciones a este servicio, según el más reciente estudio que se ha elaborado por la ONG Observatorio Venezolano de Servicios Públicos. El 62,4% de los ciudadanos en 12 ciudades de Venezuela valoran de forma negativa este servicio, el servicio eléctrico. Y esto pues se debe principalmente a las diferentes fluctuaciones
e intermitencias que se vienen directamente constante con las constantes fallas eléctricas. Las ciudades ubicadas en el occidente de Venezuela se mantienen en las primeras posiciones del urbe, donde los ciudadanos pues padecen estas mayores fallas en el servicio eléctrico, es lo que viene mencionando dicha organización. La administración de Nicolás Maduro, pues ante estas fallas, no tiene otra excusa más que decir que esto es por culpa de los ataques externos. Recordemos que Nicolás Maduro siempre le dio al presidente colombiano duro con este tema, porque según el presidente saliente, Iván Duque, era quien atentaba contra las hidroeléctricas en Venezuela. Así el Estado venezolano siempre ha mencionado esto de estas hidroeléctricas. Recordemos que en el año 2020 se reportaron al menos 157.719 interrupciones del servicio, con cifras que representan así un aumento del 86% respecto al año 2019. Para el año 2021 se documentaron 190.006, con un incremento del 20,4% respecto al año anterior, de acuerdo con el Comité de Afectados de Apagones. Esa es la situación que se presenta con las fallas eléctricas en Venezuela. Y en otro orden, el Centro Venezolano Americano de Margaritas ha presentado la ponencia de infraestructuras rotas en el país, que no dejan de hablar, con el periodista Luis Carlos Díaz y con la industrióloga con estudios en comunicación Naki Soto. La jornada pues ha tratado temas importantes referidos a los diferentes problemas comunicacionales suscitados en Venezuela como producto de esa crisis política, de esa crisis económica en la cual está sumergida el país. La activista también contó con la presencia de periodistas, estudiantes de comunicación social, infociudadanos, con jóvenes, con adultos mayores, con adultos en general. Díaz también expuesto que en Venezuela pues se enfrenta una crisis, y una crisis por el diseño en el país, que se han suscitado diversos episodios que son graves y son episodios también, episodios de censura. Ha enfatizado que los medios nacionales, que los medios regionales pues han perdido espacio como consecuencia de esta problemática que se viene dando. También, como experiencia en ciberactivismo, comentó que se privilegiaron diferentes ciudades, principalmente en cuanto a la prestación del servicio. La pobreza no permitió a los dueños de medios adquirir equipos, y eso pues conlleva a tener menos gente conectada. Incluso entraron en deudas con los diferentes proveedores internacionales, es lo que se viene mencionando. También se mostró una gran inquietud porque en Venezuela no hay medios de comunicación para jóvenes, entendiendo que está pues relacionado con la precariedad que han pasado las diferentes empresas más media, y esto obviamente debido también a la parte económica se hace muy difícil de diversificarse y además especializarse en diversas áreas. Esto es lo que viene mencionando esta profesional industrióloga, que pues da su punto de vista en el panorama de cómo está Venezuela, de cómo los jóvenes no pueden desarrollarse en el medio comunicacional. Sabemos que en Venezuela existe una gran censura para todos los medios, sean medios impresos, sean medios tradicionales, sean medios digitales, sean el tema de las redes sociales, porque recordemos que el gobierno también viene manifestándose ante esa situación. A esta hora en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre Noticia, vamos con ese notiaudio en medio de la alianza que se ha creado entre Siempre Venezuela y El Pitazo. Escuchemos. Notiaudio, El Pitazo, un preciso resumen de lo que ocurre en toda Venezuela, con Catherine Medina. Saludos, estimados oyentes. A continuación hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas hasta este momento. Comenzamos. Esto es lo que cuesta viajar al Mundial de Fútbol en Qatar. Escuchamos un reporte del periodista español Alex Segura para el programa Panorama de La Voz de América. Desde Buenos Aires, $4.200. San Salvador, 2.000. Lima, 2.700. Santiago de Chile, 2.500. Ciudad de México, 2.300.
Bogotá 2.400 y Quito 2.100 dólares. A esto habrá que sumarle obviamente el coste de las entradas y de la estancia. Por pasos, la entrada más barata en la fase de grupos será de 70 dólares, mientras que la más cara en la final costará alrededor de 1.600 dólares. Cifras revelan que violencia contra menores de edad está aumentando en Venezuela. Alonso Calatrava nos reporta lo siguiente. Al menos 25 casos de violencia, abuso, asesinato y prostitución contra menores de edad se han registrado en Venezuela durante el primer semestre de 2022, según cifras recabadas por el Pitazo. Este año se ha visto un mayor aumento de violencia en contra de los menores de edad, lo que según cifras de SECOAP se advertía desde inicios de la pandemia COVID-19 en 2020. En ese sentido, el Observatorio Venezolano de Violencia aseguró que el 40% de los homicidios registrados en Caracas entre enero y abril de este año estaban implicados menores de edad. Lara es uno de los estados con mayor incidencia de cáncer de ojo en niños. Keren Torres nos explica a fondo. El retinoblastoma o cáncer de ojo puede notarse en los niños como una pequeña mancha blanca en uno o los dos ojos. Livia Romero, oftalmólogo pediatra y única especialista en Venezuela que trata estos tumores en el Hospital Oncológico Luis Racetti de Caracas, dijo que uno de los estados con mayor incidencia en su consulta ha sido Lara. Por eso realizaron en Barquisimeto la primera jornada de despistaje gratuito que pretenden replicar en otras regiones del país. ¿Cuántas protestas de docentes se han registrado en los últimos meses? Nos responde Mariani Hernández. Las protestas para exigir mejoras salariales y en contra del instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto son las que más se han registrado en los últimos meses en Caracas y en varios estados del país, y uno de los gremios que más ha elevado sus protestas es el de los educadores. Según la ONG Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, en el país se contabilizaron casi 4.000 protestas, de las cuales 1.642 fueron por derechos laborales. ¿Cuáles son los cambios en las visas de venezolanos en Colombia? La respuesta la tiene Daniela Carrasco. Colombia anunció nuevos cambios en las normas de solicitud de visas para extranjeros. Entre estos destacan que los venezolanos que lleven 5 años en Colombia y cuenten con el permiso de protección temporal vigente podrán optar a la visa R, conocida como visa de residencia. Estas normas entrarán en vigencia a partir de octubre del 2022. Estimados oyentes, este ha sido el panorama informativo hasta esta hora. Recuerda que en El Pitazo queremos que te conviertas en nuestro superaliado. Tu aporte mantendrá vivo el periodismo independiente y nos ayudará a continuar sonando donde otros callan. Narró para ustedes Catherine Medina. Estas informaciones puedes ampliarlas en nuestra página web, elpitazo.net. También recibimos tus denuncias vía SMS o WhatsApp a través del 0414-230-2934. Bueno, recordemos que los profesores y los trabajadores universitarios y los diferentes gremios pues se han ratificado ante una convocatoria para el jueves 11 de agosto. Que tienen pues como objetivo las diferentes autoridades anular ese instructivo ONAPRE y se vienen manifestando ante esa situación. Pero vamos a escuchar a los docentes venezolanos que han tomado las diferentes calles y esas calles venezolanas para contar la realidad de lo que ellos están viendo. Escuchemos. Las personas se están muriendo, no hay medicamentos, no hay guantes, no hay inyectadoras. Si un trabajador público se enferma, se muere, Maduro, eres un desgraciado. Con toda tu comitiva nos está matando, no quieres pagar. Esto no es mentira. Pon tus zapatos para ver si están con los míos. Pon tu la cena para ver si está como la mía. Tu quincena, tus cuentas están bien gordas, mientras que nosotros estamos pelando cable. Esa es la situación que se ve en el día a día en Venezuela con todos los gremios, con los docentes, con el gremio médico, con los de PDVSA, con absolutamente todos los gremios se ve esta situación y es ahí ese llamado
para que el día jueves 11, salgan a las calles a seguir protestando, a seguir manifestándose y a realizar en petición que se les anule ese instructivo, el instructivo ONAPRE. Y en otro orden, un total de 35 especialistas y 20 toneladas de ayuda envía Venezuela hacia Cuba tras pues, ese incendio petrolero que se presentó el día sábado. Eso en medio de la crisis económica, social y política que se presenta en Venezuela, pues Nicolás Maduro, quien tiene un corazón muy amplio para otros países, para aportarle a otros países, a otros ciudadanos que no tienen nada que ver con su país, pues sigue siendo muy benevolente ante esta situación, envía esas toneladas, envía bomberos, envía personal especializado, además envía 20 toneladas de esos insumos para apoyar este combate de incendios que se ha provocado en esa explosión de esos tanques de petróleo en la localidad de Matanza, en la isla caribeña. La información pues fue dada a conocer por Tarek El Aissami, quien es el ministro de Petróleo venezolano, y eso lo ha detallado a través de la cuenta en Twitter. También, además de esa misión de 35 bomberos especializados en operación de alta complejidad, como bien lo mencionaba, envió los insumos, polvos químicos para atender la contingencia. También ha explicado el funcionario que Cuba cuenta con todo el apoyo y con toda la solidaridad de Venezuela, de su estado. Pues a mí se me gustaría que el gobierno de facto de Nicolás Maduro le brindara el apoyo a esa población migrante que está huyendo literalmente, que huye literalmente de la crisis social, política, económica, de la asfixia emocional. Sí me gustaría que ayudara a la gente que está cruzando el tapón del Darién, la selva del Darién, la selva de la muerte, la selva que se está tragando a miles y miles de venezolanos, migrantes que huyen de esta crisis. Recordemos también que muchos han perdido la vida en este tapón del Darién. Y en medio de eso se generó una noticia muy fuerte hace aproximadamente 2 semanas, donde su madre y su hija pierden la vida. Recordemos que la niña cae al agua y su madre se lanza a salvarla, ninguna de las dos logra salvarse, pues esa selva que es hostil y que hemos escuchado diversos testimonios de quienes tienen la posibilidad y logran salir, es solo un milagro de Dios, porque ahí se encuentran con grupos al margen de la ley, ahí se encuentran con violaciones, con robos, con maltratos, con perderlo absolutamente todo. Ya no les bastó y no le bastó al gobierno venezolano con que esos venezolanos que están cruzando hubiesen perdido la dignidad, como muchos lo han dicho, para poder buscar un mejor futuro. Pues un venezolano sigue en la búsqueda, y hablo precisamente de esta familia. Edbel Chirinos sigue buscando el cuerpo de su hija, quien murió junto a su mamá cuando intentaban atravesar la selva del Darién en el mes de julio. Así esa incertidumbre de Chirinos sigue intacta cuando recibió esa noticia de que su esposa Luz Aisleidis Argüelles y su hija Luceid habían fallecido en esta selva, en la selva del Darién, que se las tragó. Desde ese momento ya su meta no era reencontrarse con ellas en Estados Unidos, sino poder repatriar sus cuerpos a Venezuela, aunque el cuerpo de su esposa apareció a principios de agosto, que fue cremado en Panamá, y el de su hija sigue desaparecido. Yo solo quiero que aparezca mi hija. No saber dónde está es un dolor que me está matando, es un dolor muy grande que yo llevo y que siento. No quiero dinero, no quiero comida, solo le pido a los gobiernos que me ayuden a encontrar a mi hija y a repatriar el cuerpo de ambas a Venezuela. Es lo que ha comentado Chirinos entre lágrimas. Y es ahí, señor fiscal, es ahí, Tarek William Saad, que esto son violación directa a los derechos humanos. Que estas 2 personitas
que perdieron la vida, que están acá registradas porque son muchísimos los que han perdido la vida. Nos podemos dar cuenta que eso es una violación al derecho humano, es una violación a tener una vida íntegra en Venezuela. Pero salimos a realizar manifestaciones, porque es que eso están haciendo el día de hoy, porque es que al señor Nicolás Maduro le dio la pataleta hoy y ha agredido a todo el mundo, porque no le entregan el avión venezolano-iraní, porque no le entregan el oro. Está armando pataleta. ¿Por qué no arma pataleta para decir a la comunidad internacional que tiene la posibilidad de que sus connacionales estén bien, de que esos migrantes puedan retornar al país, pero en un país real, no en el país de corrupción en el que está sumergido en este momento, un país que no tiene absolutamente nada en este momento, solo los de la casta, solo quienes son de la casta son los que tienen esa posibilidad. Ahí está otro ciudadano más, otro venezolano más llorando la pérdida de su hija y de su esposa por un gobierno totalmente indolente. Y es ahí, vuelvo y lo retomo, cuando Nicolás Maduro habla y se llena su bocota diciendo que a partir de ya inician unas navidades felices, unas navidades con todas las garantías. No, señor, no existen navidades felices para los venezolanos del común, y siguen las protestas, siguen los trabajadores públicos, y en este momento trancan la Francisco Fajardo en exigencias a sus beneficios laborales. Así, movimientos sindicales siguen en esa protesta, los gremios del sector público nacional, los universitarios, los jubilados, los pensionados, los trabajadores de la salud siguen manifestándose ahí en la autopista Francisco Fajardo a la altura de Plaza Ventura. Empleados del Ministerio de Educación, del personal de salud, piden a este gobierno de Nicolás Maduro que se escuchen sus reclamos, que se elimine el instructivo ONAPRE, ya que bajo ese instructivo se vio afectado el pago del bono vacacional. Esa es la situación que se tiene hasta el momento. Queremos condiciones para todos los profesores, queremos condiciones para el sector salud, queremos condiciones para todos los venezolanos. Vámonos a la pausa comercial y musical, ya regresamos. Iniciamos este último segmento en Siempre Venezuela, Venezuela es noticia. Y hemos hablado durante esta emisión que se ha dado el tema de las protestas y de cómo los docentes y los diferentes gremios han salido el día de hoy en todo el país a protestar por ese instructivo ONAPRE y por esas mejoras salariales que se deben dar. Venezuela no se rinde, y ante esto pues se ha pronunciado en el día de hoy y ha dado las respuestas Guaidó a esa reivindicación del sector educativo. Así lo ha manifestado en el día de hoy, ha expresado su gran apoyo a los maestros, a los profesores universitarios, a trabajadores en todo el país en torno a estas protestas de reivindicaciones que se llevan a cabo en los diferentes estados del país, y esa reivindicación salarial que tanto se busca. También el presidente de la Legítima Asamblea Nacional ha resaltado la valentía de quienes a pesar de estos intentos de la dictadura de invisibilizar y además de negar sus reclamos, pues continúan en las calles exigiendo esos derechos que les competen. La lucha reivindicativa es también la lucha por la democracia, la reivindicación sectoral, los beneficios laborales y los derechos de todos los trabajadores. Solo está en garantizarlos en un país, y en un país que sea totalmente libre y democrático, es lo que ha escrito el presidente encargado Juan Guaidó a través de su cuenta en Twitter. Y esta situación que se da en Venezuela, se menciona todo el tiempo de cómo se busca salir por las diferentes trochas, buscar el sueño americano,
de cuántas vidas se han perdido a través del tapón del Darién, de cuántas vidas se han perdido a través de las diferentes trochas y fronteras, esta situación de la cual ha llevado este gobierno de facto de Nicolás Maduro, esta crisis social, política y económica, esta destrucción del tejido social en Venezuela. Pues es lamentable tener que dar este tipo de notas. En el segmento anterior mencionaba de cómo un padre pues busca desesperadamente el cadáver de su niña, busca también repatriar el cuerpo de su esposa, que perdió lamentablemente cruzando la selva del Darién, y estas son otras 2 venezolanas más que se le suman a la lista, que buscan un sueño americano y que encontraron ese descanso, pero ese descanso, de ese eterno descanso en paz de sus almas. Así, Neylis Andrade y Naxali Andrade, tía y sobrina, se suman a esta larga lista de venezolanas que han perdido la vida pues tras intentar llegar a Estados Unidos en ese sueño americano. Tenían algún tiempo ya residenciadas en Perú, pero luego decidieron salir para llegar a Estados Unidos. La última comunicación con sus familiares fue el 18 de julio. Se pudo conocer extraoficialmente que ambas intentaron cruzar el río Bravo, el mismo en 18 horas de la noche, y quizás la fuerza del río o de alguna creciente que se pudo dar hizo imposible que ambas pudieran pisar suelo norteamericano. Uno de sus compañeros pues ha indicado que en su intento de ese cruce lanzaron sus bolsos para tratar de llegar al otro lado, pero no lo lograron. Y en un video que fue enviado por Neylis Andrade, una mujer de 36 años, y Naxali del Carmen Andrade, de 28 años, a sus familiares, ambas iban con fe, ambas iban con esperanzas, caminando en esa travesía para llegar hacia los Estados Unidos. Lamentablemente no lograron superarla, la fuerza del río Bravo, quien cegó sus vidas. Esa es la lamentable situación que se presenta, y es tan lamentable porque aún se desconoce si sus restos serán repatriados a su pueblo en el municipio de Sucre, el estado Zulia, su pueblo Santa María. Es lamentable la situación, tanto los familiares, los amigos, todos quieren compartir el video del cruce de esas 2 mujeres intentando llegar por el río Bravo hacia Estados Unidos. Recordemos también que hace algunos meses una señora adulto mayor también intentaba cruzar el río Bravo. Logró cruzarlo, pero cuando llega ya en ese cruce, pues también sus fuerzas no le dieron. Recordemos también el caso de ese venezolano que llegó a México cruzando, buscando expectativas de vida. Aquellos chilenos que han cruzado. O sea, son tantos y tantos los casos por todas las fronteras, por todos los caminos, para buscar una salida, una expectativa, y no se ha logrado. Y es esa la razón por la cual uno le habla a este gobierno de facto de Nicolás Maduro y le dice, ¿cuál es ese corazón que supuestamente dice? Porque hablando de corazón, el hijo de Nicolás Maduro, Nicolásito, quien está precisamente ahorita, tomó el cargo, quien se va a encargar de los hilos de la espiritualidad venezolana, pues yo creo que es momento de que le ayude un poco a todo este equipo que tiene ahí, que definitivamente pues no ha funcionado para absolutamente nada y que tiene a una población pasando muchísimas necesidades. Y en otro orden, Luisa Pernalete, venezolanos en situación de pobreza grave que no van a la escuela. Esto, la educadora, miembro de este Centro de Investigación e Información de Fe y Alegría, ha señalado que la brecha que existe en el país a nivel de la educación pública y de la educación privada se amplió todavía más se amplió en el tiempo de la pandemia del COVID-19. Así, este miembro de este Centro de Investigación y de Formación de Fe y Alegría afirmó que los venezolanos que se encuentran en situación de pobreza grave no van en absoluto a la escuela, es decir, no pueden acceder ni siquiera a una educación pública. Y esto
lo ha señalado y ha señalado que la brecha que existe en el país entre la educación privada y pública aún más es por el tema de la pandemia. Recordemos que se inició en el año 2020, el marzo de 2020, explicó que esa situación afectó específicamente a los sectores más vulnerables que no tenían medios digitales para acceder a las diferentes actividades académicas durante los meses de la cuarentena, mientras que aquellos estudiantes que estaban en escuelas privadas presentaron menos problemas con ellos. Y eso existe, en medio de este estudio, un balance de ese año escolar 2021-2022. Pernalete ha manifestado que en medio de ese año escolar fue totalmente híbrido debido a que los alumnos fueron retornados a las aulas a clase paulatinamente. Esto a medida que se iba dando, que se iban superando miedos, se iban superando dudas, al igual que volver nuevamente a acoplarse a las diferentes aulas, arreglando las cosas, además de llenar una cierta cantidad de requisitos. A distancia pues no necesitaban ni uniformes, no necesitaban pasajes, pero presencial sí necesitan todo eso. Esto es lo que viene indicando Pernalete. También ha destacado que ese retorno a clases fue positivo. Sin embargo, siempre existe ese sin embargo, que advirtió que se evidenció una educación a distancia que dejó muchas pérdidas en el aprendizaje de jóvenes y niños. En este mismo informe se plantea que los estudiantes que están en la pública, que están en la privada, pero que también tienen dificultades en el acceso a la parte tecnológica, y lo vimos muchas veces cuando el gobierno de Nicolás Maduro, en cabeza precisamente de él, mencionaba: tenemos una educación, vamos a lanzarla a través de la televisión, vamos a lanzarla a través de los medios digitales. Sí, muchas veces lo hizo, pero en Venezuela recordemos que tenemos problemas con la energía, entre 8, 12 y 14 horas, donde los estudiantes no podían tener acceso, donde los estudiantes no podían tener acceso a sus celulares, sus tablets o sus portátiles. O sea, no tenían acceso, no existía la posibilidad. Por eso la falencia a nivel educativo, una grave falencia total, además de una situación de pobreza compleja. Hemos llegado al final de esta emisión de Siempre Venezuela, Venezuela siempre es noticia. Agradecemos en el Control Master a Camilo García, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Norte de Santander. Hasta mañana. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura, en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela. Lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela siempre, siempre Venezuela.